Hoy tenemos el tema que se llama las 7 estrategias de Faraón. Fíjese qué interesante es el tema. Una de las cosas que nosotros necesitamos conocer es la naturaleza, el pensamiento de nuestro enemigo. De manera que Faraón, mis amados, tiene una representación en la escritura, así como lo tiene Egipto, así como lo tiene el río Nilo. Tiene toda una representación simbólica. Bien, quiero que vayamos a las escrituras esta noche y vamos a citar el libro de Éxodo, capítulo 1, y vamos a leer el versículo número 9. Recuerde que el tema se llama las 7 estrategias de Faraón. Se recuerda que en las clases pasadas hemos estado hablando acerca de la estrategia. Dijimos que la guerra no es de los fuertes, el pan no es de los sabios, ni de los elocuentes es el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen. Pero la estrategia sigue siendo una parte fundamental para la batalla en cualquier terreno. De manera que nosotros también hablamos como Dios, el Dios nuestro, es un Dios estratégico a la hora de la batalla. Sus batallas son estratégicas, sus siervos son estratégicos, y nosotros, su iglesia, también somos una iglesia estratégica, guiada por el Espíritu Santo. Recuerde que cuando el apóstol Pablo quería ir a predicar, el Espíritu Santo se lo impidió en el momento. ¿Por qué? Porque nos movemos estratégicamente. De manera que nosotros también necesitamos, mis estimados hermanos, conocer cuáles son las estrategias de nuestros enemigos. Bien, Éxodo capítulo 1, verso 9. Quiero pedirle al pastor Armando si nos puede ayudar a dar lectura, por favor. Amén. Éxodo capítulo 1, verso 9. Estamos en YouTube. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Verso 10. Ahora pues seamos sabios para con él y para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se junte con nosotros, con nuestros enemigos, y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Wow, mire qué tremendo es. Gracias, pastor. Fíjese que la escritura dice que así como Israel fue bien recibido en Egipto, imagínese cómo fue lo que sucedió cuando entró un faraón que no conocía a José, que no conocía las cosas que habían acontecido, ni la liberación que había venido de parte de Dios a través de los siervos o los hijos de Israel. Los siervos de Dios y los hijos de Israel, en este caso José, es el que había traído la estrategia para que sobreviviera la gran hambruna que vino en el tiempo de Egipto. Entonces, dése cuenta cómo este nuevo faraón, juntamente con las personas que gobiernan con él, dice los hijos de Israel, es un pueblo fuerte, mayor que nosotros. Dicen ellos, seamos sabios. Están diciendo, usemos estrategias para con él, para que no se multiplique
y acontezca que viniendo guerra se junte con nuestros enemigos. Entonces, dése cuenta cómo el diablo utiliza a este pueblo, el pueblo de Egipto, para traer calamidad al pueblo de Dios. Y yo quiero que usted, por favor, aprenda, entienda, comprenda que nosotros vivimos también en situaciones semejantes, parecidas, a las cuales nosotros necesitamos sobrepasar o sobrellevar. Bien, ¿cuál es la figura de Faraón en este caso? ¿Cuál es la figura de Faraón? Faraón viene representando al diablo y a Satanás. Egipto, mis amados, viene representando el mundo. Y también tenemos la representación del río Nilo, que representa la corriente de este mundo. Bien, vamos a ver cuáles son las estrategias que utiliza Faraón para que no se multiplique el pueblo, para que ellos puedan dominarlos, siendo que se dan cuenta que es un pueblo numeroso. Bien, vamos a ver, punto número 1. Yo quiero que usted apunte, por favor, en su libreta, apunte lo que es el punto número 1. El diablo, mis amados, Faraón utiliza la humillación. Utiliza la humillación para que los hijos de Israel se menosprecien a sí mismos. Fíjese qué interesante es. Quiero que por favor allí mi hermana Lupita o mi hermano Ramón, si me ayuda a leer Éxodo capítulo 1, verso 11, por favor. Amén. Dice, para humillar a los israelitas, los egipcios lo pusieron a las órdenes de capataces y los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés. En esas ciudades el rey de Egipto guardaba sus provisiones. Amén. Fíjese, ¿cuál fue el principal propósito? Número 1 fue humillación. La humillación. Amén. Israel, mis amados hermanos, era un pueblo que se dedicaba a pastorear ganados. Cuando ellos llegaron a Egipto, le preguntaron: ¿cuál es el oficio de ustedes? Y ellos dijeron: nosotros, tus siervos, somos pastores de ovejas. Siempre el pueblo de Israel ha tenido esa característica, que ellos son pastores que se dedican a cuidar los rebaños, porque hay un simbolismo desde el principio, y se da cuenta que el Señor Jesús, cuando se manifestó a Israel, él vino diciendo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Se da cuenta cómo se vuelve a repetir? Pero lógicamente en el tiempo del Señor Jesús estamos hablando no de ganados, sino de almas, de personas que necesitan ser pastoreadas, que necesitan de la salvación que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. De manera que el primer punto, mis amados, es la humillación. Les cambiaron el oficio. Quiere decir que los degradaron a ellos, porque ellos no sabían construir, no sabían trabajar el ladrillo, no sabían construir ciudades.
y los colocaron forzadamente a trabajar en algo que ellos no sabían, no conocían. Y esto fue para humillarlos. Cuando las personas se sienten humilladas, quiero decirle que la autoestima de tales personas baja y desciende. Son capaces de convertirse en personas que no pueden decidir ni siquiera por ellas mismas. Cuando la autoestima de las personas está por los suelos, ellos creen que las cosas que están pasando en sus vidas, adversidades, miserias, se las merecen. Creen que se las merecen, que son dignos de tanta cosa que les sucede. Y yo quiero decirle que eso es una estrategia satánica. Es una estrategia del reino de las tinieblas. Es una estrategia del diablo. El diablo busca humillar a las personas. Esa es una estrategia de Satanás. Y usted, mi amado estudiante que me escucha, usted tiene que ser inteligente para identificar cuando Satanás te quiere humillar. Fíjate qué tremendo es. Tienes que ser inteligente cuando Satanás pretende humillarte. Cuando pretende humillarte es cuando te lanzan muchas veces palabras de menosprecio o de desprecio, las cuales tú las tienes que evadir y no tomarlas como tuyas. No sé si me estoy explicando esta noche. Entonces fíjese qué tremendo es. ¿Cómo quisieron parar el ministerio de Jesús? Humillándolo. Así lo quisieron parar. A Jesús le decían: tú eres hijo de fornicación. Fíjese cómo le decían. ¿Por qué? Porque se había corrido el rumor de que su madre había salido embarazada antes de estar con José. Y cuando veían los enemigos de Jesús, que eran fariseos, intérpretes de la ley, cuando lo miraban que Jesús tenía mucha fama entre el pueblo de Israel, ellos sentían celos y querían humillarlo. Y le decían: a ti no te conocemos, conocemos a Moisés, pero a ti no te conocemos porque tú eres hijo de fornicación. Fíjese. ¿Y usted cree que a Jesús le quitaba el sueño eso? No. Jesús permanecía firme. Esas palabras no hacían daño en su corazón. Esas palabras, mis amados, caían a tierra. Por eso usted tiene que saber que las palabras que utilizan las personas, siendo utilizados por el mismo enemigo, el rey de las tinieblas, usted no las puede tomar como suyas, ni como propias, ni siquiera puede usted pensar que es su batalla, porque la Biblia dice que no es nuestra guerra, sino es guerra de Dios. Nosotros simplemente somos espectadores de lo que Dios hace. Bien. Número 2, mis amados, segunda estrategia que utiliza Faraón. Éxodo capítulo 1, verso 14. Alejandro, si me ayudas, por favor. Amén, pastor. Dice: y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos, y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Wow, qué tremendo es. Fíjese que les imponían una carga muy pesada. Recuerde que ellos lo que sabían hacer es cuidar las ovejas, es curarlas, vendarlas, apacentarlas, que no es un trabajo fácil.
No es un trabajo cualquiera. Es un trabajo digno como cualquier otro trabajo, pero lo que pasa es que ellos no sabían hacer ese trabajo. No era de ellos, no era su oficio. Pero con mano dura, dice, con mano dura, los hacían hacer ladrillos de barro y toda clase del campo, y todos sus trabajos estaban impuestos con rigor. Entonces quiero decirle algo, amado estudiante, la imposición, escuche lo que le voy a decir, la imposición produce amargura en el corazón. Por eso es que me gusta mucho el ministerio de Jesús. Me gusta mucho el evangelio, porque el evangelio no es impositivo. El evangelio es una invitación. El Señor dijo: el que tenga sed, el que tenga hambre, venga y coma y beba de esta agua. No es una imposición de que tienes que estar allí y tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello y te tienes que vestir así y te tienes que poner esto. No, Señor, no es así. Le preguntaron a alguien que si en su iglesia les permitían hacer aquello o lo otro, y dijo aquel cristiano sabio, dijo: en mi iglesia nos permiten de todo, podemos hacer todo, lo único que no podemos es pecar, pero de ahí en fuera podemos hacer todo, dijo. ¡Qué sabiduría! ¿Por qué? Porque cuando llegamos al punto, mis amados, de imponer cargas, lo que va a producir en la vida de las personas es amargura. Por eso es que mucha gente vive el evangelio con amargura de corazón. ¿Por qué? Porque les han impuesto cargas. Jesús dijo: llevad mi yugo, porque mi carga es ligera y fácil de llevar. Mire qué interesante es. Llevad mi yugo, porque mi carga es ligera, no es una imposición. Fíjese qué tremendo. Jesús habló acerca de las cargas. Fíjese que el Señor habló algo interesante, porque dice que si te obligaban a llevar una carga por 1 milla, que caminaras 2 millas, que tomaras la carga no como una imposición, sino como algo agradable. ¿Por qué? Porque había una ley que los romanos, cuando iban caminando y llevaban cargas, y si encontraban algún judío en el camino, lo podían obligar por ley, lo podían obligar a cargar su carga 1 milla. Pero estaba prohibido que les impusieran cargarle 2 millas. Pero viene Jesús y le dice a los discípulos: si te obligan, dice, entonces hazlo doble. Llévale 2 millas su carga, y te vas a dar cuenta que la persona que te trató de imponer algo sobre ti se va a quedar asombrada y con miedo de que los castiguen a ellos. ¿Por qué? Porque la ley romana decía que la persona, los judíos, debían de cargar solo 1 milla y no 2.
Jesús dijo, llévale 2. Y eso, a los que querían amargar la vida de los judíos, les producía temor. ¿Por qué? Porque si se llegase a saber que caminaron 2 millas, cuidado. Porque los romanos aplicaban la ley para todos. Para todos. Para tanto romanos como para extranjeros. Así la ley se aplicaba. Entonces, fíjense qué tremendo es que Satanás quiere imponer cargas que cuando no las recibimos nosotros con una mentalidad diferente, se convierte en una imposición que va a traer tarde que temprano problemas en el alma, en el corazón, amargura. ¿Se da cuenta? Entonces, fíjese qué interesante es. Estas son estrategias del diablo, estrategias del reino de las tinieblas, que quieren que usted y yo de alguna manera terminemos mal la carrera que el Señor nos ha entregado. Bien, número 3, vaya conmigo por favor. Número 3, anote. Número 3, la corriente del Nilo. Éxodo capítulo 1, verso 22. Repito, Éxodo capítulo 1, verso número 22. Pastor Carlos, si me ayudas a leer, por favor, allí. Amén. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo, diciendo: todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo, y a toda hija la dejaréis con vida. Wow, mire qué tremendo es. Dice la escritura, fíjese que cuanto más oprimían a los hijos de Israel, cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Más se multiplicaban. Por eso, mire, hoy en día se toca el tema de la pandemia, que la gente ya no quiere ir a las iglesias, que la gente ya no quiere congregarse, que la gente, etcétera. Yo le voy a decir una cosa, aquí no hay pandemia que pueda detener el crecimiento de la iglesia. Aquí no hay diablo que pueda detener el crecimiento de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la obra no es nuestra. Ni siquiera a los 5 ministerios nos han confiado la obra del evangelio. La obra del evangelio fue confiada al Espíritu Santo. Por eso el Padre envió al Espíritu como un paracleto. Uno de los 2 paracletos. Tenemos al paracleto llamado Jesucristo y al paracleto llamado Espíritu Santo. Y en ellos depositó su confianza, de manera que la obra del Señor no reposa en manos de los hombres. La Biblia dice que ni siquiera en sus ángeles confió el Señor. ¿Por qué? Porque sabía que sus ángeles también podían cometer errores y ser seducidos por el pecado. Entonces la obra reposa en las manos del Espíritu Santo. Por eso, mis amados, discúlpenme, pero el que no quiera caminar este año 2021, lo van a hacer a un ladito y van a llamar a otro para que camine, para que avance, para que predique el evangelio de Jesucristo. Estaba yo escuchando una noticia acerca de China, mis amados. China está siendo perseguida terriblemente. China, fíjese qué tremendo, está siendo perseguida terriblemente como nunca antes. El presidente que tomó
posesión, vino y destruyó los templos más grandes que tenía la iglesia cristiana en China. Han sido perseguidos, han sido asesinados, han sido puestos en prisión. Hay una ley que el que se encuentre predicando el evangelio son 3 años, por lo menos 3 años de prisión. Mas sin embargo, los datos que arroja el crecimiento del cristianismo en China es impactante, tanto que están diciendo que China se va a convertir en la iglesia más creciente antes de la venida del Señor. Así que nadie puede detener lo que el Señor ha comenzado. Cuando oprimían más al pueblo, entonces las hebreas dice que eran buenas para dar a luz. Y producían y producían y producían hijos e hijas, hijos e hijas. Entonces Faraón dijo, hagamos algo, dijo. Vamos a acabar con los hijos y dejamos puras hijas. Todo varón que nazca lo echaréis al Nilo. Porque el diablo siempre ha tratado de quitarle al hombre su propósito. Porque el hombre ha sido llamado para ser cabeza. Y fíjese qué tremendo. Que Satanás siempre le quiere quitar la responsabilidad y el propósito al varón para denigrar la familia, el matrimonio o la obra que se está realizando. Por eso es que usted se da cuenta de que el hombre muchas veces en el hogar solo proveedor, solo, y no ejemplo, sino solamente un proveedor se ha vuelto. Es el que lleva el dinero, pero ¿quién educa? ¿Quién enseña? ¿Quién corrige? Ha quedado de lado. Yo veo como los hombres de Dios como Abraham, cuando llegaron los tres mensajeros, que era Dios mismo visitando en una teofanía, visitando a Abraham. Dice que Abraham le dijo, espérame, ahorita te voy a hacer una comidita, le dijo. Y él fue y preparó la comida y le pidió a Sara que le ayudara, a Saraí, perdón, que le ayudara. Y entre los dos hicieron la comida. Fíjese qué tremendo es. Hasta en eso había dirección del varón. Pero hoy en día, todo eso, Satanás, escuche, es una estrategia que lo va cortando, mire, poco a poco, lo va podando hasta que dejan de ser sombra para sus hogares. Ya no tienen voz ni voto, solamente trae el dinero y hazte a un lado y cállate la boca. Estrategia de Satanás. Deja a las mujeres que ellas se encarguen, que ellas cuiden, que ellas hagan. Matemos a los varones, matemos a los hombres. ¿Y cómo los matan? Echándolos
a la corriente del Nilo. La Biblia dice que nosotros no podemos ir con la corriente de este mundo. No podemos ir con la corriente de este mundo. Debemos ir en contra de la corriente. Wow. Qué tremendo mensaje. Es importante, mis amados, que nosotros estemos y tengamos conocimiento de todo lo que acontece en casa. Por eso uno de los mensajes que nosotros compartimos, que habla del sol, la luna y las estrellas, que habla el sol es el padre, la luna es la madre, las estrellas son los hijos. Dice uno de los salmos que el sol sale para recorrer su camino y no hay nada que escape de su calor. Eso quiere decir que él tiene conocimiento de todo lo que acontece, sea bueno, sea malo. Tiene que haber interés del varón en conocer, en preguntar e indagar. Pero es algo que, repito, es algo que no está sucediendo, porque la corriente de este mundo te dice: no te metas, ese es trabajo de mujeres, es trabajo de hembras. Equivocación. La mujer por naturaleza es administradora. Por eso la hicieron ayudadora del varón. Pero el varón tiene que tener liderazgo dentro de su casa, dentro de su ministerio. Si no hay esto, entonces Faraón está utilizando su estrategia de echar al río Nilo a los varones. Bien, preguntas hasta aquí, mis amados. ¿Preguntas? Estoy bien, pastor, gracias. Bien, vamos. Número 4, mis amados. Número 4, coloque ahí, por favor, el esoterismo de Egipto. Coloque número 4, el esoterismo de Egipto. Vamos a leer Éxodo capítulo 11. No sé si se encuentre mi hermano Israel por allí. Hello. Hermano Israel, ¿nos escuchas? Sí, ¿me escucha? Perfectamente, hijo. Quisiera ver si nos puedes leer Éxodo capítulo 7 y el verso 11. Amén, pastor. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con su encantamiento. Wow, gracias, hijo. Amén. Fíjense, mis amados estudiantes, qué tremendo es este asunto. Dice la escritura que Faraón tenía magos, hechiceros, encantadores. Estos encantadores hicieron lo mismo que le mandó Dios que hiciese Moisés y Aarón, que fue de arrojar una vara que ellos traían, y esa vara se convirtió literalmente en una serpiente. Y cuando la tomaban por la cola, se convertía en una vara nuevamente. Esto era una señal para Faraón, porque Faraón no quería dejar salir a los hijos de Israel para que ellos adoraran 3 días. Fíjese cómo es Dios. Dios mandó un mensaje para Faraón y Faraón no atendió este mensaje.
Porque usted recuerde que en la cultura de los egipcios, Faraón era considerado el dios Ra. Quiere decir que él era el dios Sol. Y él viene y escucha la voz de que hay un Dios mayor. Y él dice, yo no lo conozco. Ese Dios mayor pidió que los hijos de Israel salieran 3 días para que le adorasen. Y él se opuso. Entonces fue que Dios decidió sacar a todo el pueblo. Lo sacó de la servidumbre de Egipto. Pero dice que lo mismo que hizo, la misma señal que hizo Moisés y Aarón, la hicieron los magos. Quiere decir que en ese lugar había trabajos, mis amados, estudios, trabajos, escuelas de esoterismo, de ocultismo, de fetichismo. Ellos eran practicantes de magia negra. Fíjese qué tremendo es. Y ellos hicieron lo mismo, no como señal, sino como una imitación y una confrontación para confrontar el poder de Dios, que el poder de Dios es sin igual. El poder de Dios es supremamente poderoso por encima de cualquier poder. Entonces, fíjese qué tremendo es, que estos llegaron e hicieron lo mismo, queriendo confrontar el poder de Dios. Y la Biblia dice que la serpiente de Moisés se tragó a 2 serpientes de Faraón. Eso significa que el poder del enemigo siempre ha sido y será menor que el poder de Dios. El poder de Dios, amados estudiantes, es supremamente poderoso. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Faraón? Es que quiere que te impresiones con las cosas que ellos también pueden hacer. Faraón dijo, tú haces eso, yo lo hago 2 veces. 2 serpientes hay. Lo hago doble. Pero el poder de Dios siguió siendo mayor. Entonces, hermanos amados, usted de pronto se dará cuenta que hay lugares donde sanan enfermos a través de esoterismo, a través de magia, a través de ritos. Sanan a personas a través de idolatrar la Santa Muerte y le piden un favor, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es esoterismo, todo eso es fetichismo, es una corriente demoníaca que está queriendo engañar, impresionar. Al final de todo, el enemigo cobra su factura y ahí vienen las consecuencias. Cuando Dios hace algo para nosotros, mis amados, lo hace por su gracia. Es decir, no pudiésemos pagar un milagro de Dios nosotros. Y lo único que nos pide es gratitud. Gratitud es lo único que nos pide el Señor. ¿Se da cuenta? Bien. Número 5, mis amados. Dejar las cosas para el día de mañana. Alguien dijo por allí, cuando platiqué con él, me dijo, pastor, tengo unos varones ahí que son los varones del mañana. Y le dije, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que son varones que se están preparando para el mañana. No, me dijo, es que lo dejan todo para mañana.
Por eso son los varones del mañana, porque todo lo dejan para mañana. Y dice, hermanos, hagamos esto. No, mejor mañana. Hermanos, hagamos aquello. No, mejor mañana. Y mire, son los hermanos del mañana. Bien, preste atención a lo que dice la escritura en Éxodo capítulo 8, verso 9 y verso número 10. Por favor, allí, Pastor Armando, si nos ayudas. Amén. Éxodo 8:9 dice, y Moisés dijo a Faraón, dígnate decirme cuándo he de rogar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, y para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y queden solamente en el río. Verso 10 dice, y él respondió, mañana. Entonces Moisés dijo, sea conforme a tu palabra, para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Wow, qué tremendo es, ¿eh? Yo le pregunto, hermanos, si le dan la oportunidad de que las ranas se vayan de su casa, ¿usted diría amén o diría mañana? Amén, amén, amén. Claro. Amén. ¿A quién le va a gustar dormir con ranas? ¿A quién, hermano? Y luego en la noche no dejan dormir. Imagínense que Faraón dejó que las casas se llenaran de ranas. Ranas, hermano, por todas partes había. Y cada que Dios mandaba una plaga, Faraón sabía que Dios tenía el poder para quitarlas. Entonces viene Moisés y le dice, dígnate a decirme cuándo. Y él respondió, mañana. Mañana. Porque estoy a gusto con estas ranitas aquí en mi casa, aquí en mi cafecito. Miren, me brincan en la sopa. Estoy a gusto. Esa es una influencia satánica. Es una influencia satánica. Que los hijos de Israel fueron afectados, amados. Fueron afectados con todo esto. Recuerde que ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Ellos se vinieron afectados con la corriente de Egipto, con la hechicería de Egipto. Dice la Biblia que trajeron los dioses de Egipto. Anduvieron 40 años con la diosa de la fertilidad. Anduvieron cargando con esos demonios durante 40 años. Por eso, mis amados, no entraron a la tierra prometida, sino que la nueva generación, esa nueva generación que nació en el desierto, más Caleb y Josué, entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque la gente salió afectada. ¿Cuándo te vas a convertir al Señor? Mañana. ¿Cuándo vas a dejar de pecar? Mañana. ¿Cuándo te vas a dejar de adorar ídolos falsos? Mañana. Y ese mañana jamás llegó para muchos. Jamás. Entonces no podemos dejar que la estrategia de Faraón nos afecte a nosotros. No podemos. No podemos. No podemos dejar para mañana lo que hoy, mis estimados estudiantes, es de grande importancia, de grande necesidad, de grande revelación. No podemos dejarlo para mañana. Eso no es que tú seas un mexicano, es que soy mexicano a la mexicana. No, Señor. No somos mexicanos a la mexicana, no. Somos hijos de Dios y tenemos
una patria celestial, una cultura diferente. Por eso necesitamos pelear contra toda estrategia de Satanás para que no nos afecte en nuestro presente y en nuestro futuro. ¿Sí me explico? No podemos ser influenciados con este espíritu. Un espíritu que no le importa el bienestar de los demás. Porque no solo era la casa de Faraón, era Egipto entero lleno de ranas. ¿Se da cuenta? Bien. Número 6. Número 6, anote por favor la mentira. Éxodo capítulo 9, verso 27. Entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: esta vez he pecado. El Señor es el justo y yo y mi pueblo somos los impíos. Rogad al Señor porque ha habido ya suficientes truenos y granizo de parte de Dios, y os dejaré ir y no os quedaréis más aquí. Wow, qué tremendo es. Fíjese cómo dice la escritura que parece que Faraón se encontraba arrepentido, ¿sí o no? Parece que ya había entendido que el Señor es todopoderoso y que Él es justo y que ellos son impíos, parece. Pero dice la escritura que cuando el Señor quitó la plaga, entonces se volvió a endurecer y dijo: no los dejaré ir. Entonces fíjese qué tremendo. Otra estrategia de Faraón es la mentira. La mentira. Y él quiere envolver al pueblo en mentira. Y recuerde que una mentira va a hacer que venga otra mentira. Y esa mentira traerá otra mentira más. Es como hacer un hoyo para tapar otro hoyo. Nunca se logra cubrir. Y la mentira es igual. Dice la escritura que un abismo llama a otro abismo. Una mentira llamará a otra mentira. Y la mentira proviene de Satanás. Él es padre de toda mentira. De manera que no podemos nosotros creerle al enemigo, porque él siempre maneja mentira, y no podemos dejar que nos influencie para que nosotros vivamos mintiendo a los demás o vivamos en una mentira de vida. ¿Quién vivía, por ejemplo, en una mentira de vida? Judas. Judas era doble cara. Dice que robaba, sustraía dinero, lo robaba y él aparentaba que se preocupaba por los necesitados y los pobres, y él quería hacer caridades cuando su objetivo era el dinero. Ese era su principal tesoro en la vida, el dinero. Por eso es que se atrevió a vender a Jesús por 30 monedas de plata. Entonces es una vida de mentira. ¿Por qué? Porque Satanás, recuerde que entró cuando él comió el pan a la mesa con Jesús. Ese es pan de mentira que comió en su boca. Fíjese qué tremendo. Bien, termino con el número 7, mis amados.
Vamos excedidos en el tiempo. Termino. Número 7, la comida. Alejandro, hijo, ¿nos ayudas con números 11:5? Nos acordamos del pecado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Wow. Amén. Gracias, hijo. Fíjese qué tremendo es. La comida también es una estrategia que utiliza Faraón para mantener conectados a los hijos de Dios, para mantener conectados a los hijos de Israel, de su pueblo. Fíjese, han pasado los años y ellos dicen en el desierto, los hijos de Israel, dicen, ¿nos acordamos de qué? Del pescadito que comíamos de a gratis. Mentiras. Tenían que hacer ladrillo, tenían que hacer ciudades, tenían que hacer silos para guardar el grano. Nos acordamos de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Entonces fíjese qué tremendo es que la comida puede llegar a ser una estrategia para mantener conectada a la gente, conectados con el mundo, conectados con el diablo, conectados con el pecado. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque hoy en día, mis amados, la gente realmente no está muriendo la gente porque aunque ha habido muchísimas muertes, con tristeza lo digo, ha habido muchísimas pérdidas humanas, no se compara a la peste que hubo, la peste negra, donde se fueron 400 millones de personas. Fue terrible. 400 millones de personas en la peste negra. Sino que hoy en día, mis amados, la gente más pierde la vida también por lo que come. También por lo que come. Porque recuerde que hay cosas, hermano, que hacen daño. Hay cosas que suben la presión, descontrolan la presión. Es como cuando usted va y hermano, a la comida china y se goza usted con tanta comida china, qué rica. Y yo, hermano, yo soy uno de los que le digo, a mí me encanta la comida china. Pero la comida china tiene un ingrediente llamado Ajinomoto, que es un ingrediente químico que verá qué terrible es para la salud. Terrible, hermano. Terrible. ¿Y cuánta cosa hay hoy en día, mis amados? ¿Cuánta cosa hay? Bien, vamos a terminar, mis amados, con el número 7 que dijimos, que es la estrategia, la comida. ¿Cómo los mantenía conectados Faraón, siendo que los hijos de Israel ya se encontraban en el desierto? Ya tenían años caminando allá. ¿Y qué es lo que sucedía? Que todavía estaban conectados a través de la comida con Egipto. Yo no sé si usted se recuerde cuando Daniel llegó al palacio de Nabucodonosor. Dice que él pidió comer legumbres y agua en vez de vino. Pidió comer
esa comida y le dijeron a Daniel, no podemos, tú necesitas comer la comida del rey. Y él dijo, pónganme a prueba y verán que nosotros estaremos mejor que los que comen la comida del rey. Entonces fíjese qué tremendo es, qué interesante es esta parte, ¿sí? La comida nos puede conectar muchas veces con Egipto, con Babilonia, ¿sí? De manera que lo que viene a traer es una afectación. Por eso es que ellos decían, nos acordamos del pescado, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Dice que a esta gente le gustaba dar palabra de aliento. Por eso comían ajos. Ajos. Sí. Lo más rico, pastor. Eso es lo más rico, ¿no? No, aquí también comemos ajo, ¿cómo no? Sí, pero ya hablando en este sentido espiritual, estaban conectados con Egipto. Ellos decían, comíamos de a gratis, pero no era de a gratis. Ellos trabajaban arduamente y eran oprimidos y de esa manera podían comer. O sea que prácticamente era una mentira que comían de a gratis. ¿Sí? Bien. Yo termino, mis amados, termino preguntando si usted tiene alguna duda al respecto.